Buen día, mi nombre es Silvia Candia y hoy vengo a hablarles sobre el derecho internacional en lo que concierne a la paz de Westfalia y los derechos en los procesos de integración. Como primer punto encontramos a la paz de Westfalia. ¿Qué fue esta paz? Esta paz fue la que dio fin a una guerra de más de 30 años que azotó a Europa desde el año 1618. Con esta paz se crearon los primeros sistemas internacionales. También encontramos los tratados de Westfalia. Estos tratados se definieron los principios de soberanía nacional, convirtiéndose en la constitución del nuevo sistema de los estados en Europa. Los tratados de paz de Osnabrück y Münster. En este fue un sitio temático nacional que se refiere a estos dos tratados, ya que estos negociaron durante 4 años. Luego, los tratados se convirtieron en un pilar del derecho internacional, haciendo que las relaciones duren hasta hoy en día. Estos tratados los podemos tomar como ejemplo clave en la historia moderna europea, en la que esta paz se acordó a través de negociaciones diplomáticas y no a la fuerza. También encontramos, en un segundo punto, el Tratado Multilateral Moderno, que a su vez se divide en desarrollo del derecho internacional. Se da desde la perspectiva del derecho internacional, donde Westfalia creó las primeras bases de un sistema de Estado fundamentado en la soberanía, la territorialidad y la igualdad, entre la doctrina de no intervención en los asuntos internos de un Estado soberano. También encontramos unos principios. Estos principios fueron el de libertad religiosa, que concierne en que cada estado adoptaba como propia y oficial la religión que tenía en aquel momento, lo cual es visto como una concesión católica a los nuevos cismas que como origen político habían roto a Europa. También encontramos unas consecuencias. Estas consecuencias fueron la aceptación del principio de la soberanía territorial, el principio de no injerencia en asuntos internos y de los tratados legales entre estados. También encontramos una práctica. Aquí vemos que se dice que en la mayor autonomía de los estados sacros, en esta práctica las cosas fueron un poco diferentes, ya que el resultado fue desigual para todos los estados. En algunos, los estados más pequeños fueron absorbidos en su totalidad por Francia, y estos acabaron perdiendo su identidad, asimilados por la cultura mayoritaria, y ya dejaron ser parte de ella. Por otro lado, a los estados que formaban parte del Sacro Imperio se les reconoció con una mayor autonomía. En lo que concierne al poder papal, decimos que no pudo ejercer su poder durante todo el lapso, sino que tuvo que ser interrumpido, ya que la religión dejó de ser esgrimada a pesar de las disposiciones que intentaban una convivencia religiosa. La intransigencia obligó en la práctica a exiliarse a los que no adoptaban la del gobernante. Cuando se da la firma del Tratado de Westfalia, encontramos que se da una extraterritorialidad. ¿En qué concierne esto? Esto es una figura jurídica por el cual se considera como una prolongación de un país propietario, como en el caso de las embajadas, consulados, bases militares y en ciertos aspectos los buques. Cuando decimos extraterritorialidad estamos hablando como por ejemplo de un edificio como el de la embajada de Colombia, que puede estar ubicada en Estados Unidos. Vemos que su entorno, que su espacio está en Estados Unidos, pero en el momento en que se entra en ese edificio, en esa embajada, ya está siendo parte de Colombia y no de Estados Unidos. Se van a regir por las leyes de Colombia y no por las estadounidenses.
Como séptimo punto, encontramos los precursores de las Naciones Unidas. En estos encontramos la creación de las organizaciones internacionales para cooperar en asuntos especiales. Encontramos también la Corte Permanente de Arbitraje, que es un organismo internacional con sede en La Haya, Países Bajos, cuya finalidad consiste en la resolución de controversias internacionales mediante la jurisdicción arbitral que facilite al Estado o a los Estados un recurso de arbitraje, una solución un poco más efectiva en materia de conciliación. También encontramos los tratados de Versalles. Este tratado de Versalles fue un tratado de paz también que se firmó en la ciudad de Versalles, valga la redundancia, a finales de la Primera Guerra Mundial, y esto pasó por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Ahora les voy a hablar sobre los derechos humanos en los procesos de integración. ¿Qué son los procesos humanos en los derechos de integración? Se dice que los procesos de integración económica pueden comprender ámbitos de acción que repercuten en la vigencia de los derechos humanos en los países involucrados, y su incidencia en estos derechos resulta un poco notoria tanto en el campo laboral como en las materias ambientales, pero va un poco más allá y comprende algunos efectos sociales de las garantías establecidas para la propiedad intelectual. Esta a su vez habla de un derecho comunitario. ¿Este derecho comunitario qué es? ¿O por qué se caracteriza? Este derecho comunitario se caracteriza por el alcance de la integración, a la cual no se limita a determinado sector productivo, sino que pretende vincular globalmente todas las economías de los países miembros de este, y en ocasión trasciende un poco más allá de la esfera social y de la esfera política. También se habla de una irrupción de los derechos humanos dentro de estos procesos. Esa irrupción tiene como finalidad o da la finalidad económica de los tratados que se establecieron en las comunidades europeas y el Acuerdo de Cartagena. También hablamos de razones y consecuencias de esta irrupción. La principal consecuencia o la principal razón que explica la irrupción de esto está ligada un poco a la propia significación histórico-filosófica de estos derechos. La integración comunitaria implica la atribución de competencias estatales a instintas supranacionales, las cuales pasan a ostentar potestades que pueden incidir en el disfrute de los derechos fundamentales de la persona. También encontramos el papel de los derechos humanos en los procesos de integración. ¿Qué papel juegan estos derechos humanos en este proceso? Se dice que son diversas las funciones de estos, pero que dentro de los procesos de integración comunitaria se examinan cómo se reflejan estas dimensiones en la integración europea y en la integración andina. Primero, como fundamento o base del proceso. Aquí lo que se dice es que la unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto y de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, principios que son comunes a los Estados miembros. También encontramos como principio cuya perseveración permite la incorporación o mantenimiento de un Estado en el acuerdo de integración. Esta es una manifestación relevante de la importancia de los derechos humanos en los procesos de integración. Es el reconocimiento del respeto a los mismos como una condición para el ingreso de un Estado a la organización correspondiente o para su permanencia en ella también. Encontramos también como valores que deben ser promovidos. Aquí se dice que en la comunidad andina el protocolo adicional de Cartagena señala por la comunidad una cláusula democrática en los acuerdos que suscriba con terceros conforme a esos criterios en el protocolo, lo cual tácitamente comprende a los derechos humanos. También encontramos como exigencias que deben ser respetadas.
Uno de los aspectos capitales de la penetración de los derechos humanos en los procesos de integración bajo el estudio estriba en su condición de límite o de barrera respecto a la del ejercicio de las competencias institucionales. En un noveno punto encontramos lo que es la obligación de respeto de los derechos humanos en los procesos de integración. Primeramente encontramos a la Unión Europea, que a la luz de la experiencia, esta resulta un poco más indiscutible que los sistemas de integración que cumplen un papel relevante en el aseguramiento de la garantía de estos derechos, claro que sin pretender suplantar a los órganos encargados de la protección internacional de los mismos. También encontramos a la comunidad andina. En la comunidad andina encontramos a su vez unos ítems que son el fundamento para un desarrollo jurisprudencial. Lo que nos dice es que en la comunidad andina no ha existido un desarrollo comparable de la protección de los derechos humanos, y esto lo que causa no tanto es la ausencia de las bases normativas, sino que tampoco contaban con una integración europea y de otras instituciones de la materia que les podían servir para hacer un apoyo más fuerte. También encontramos la significación de la Carta Andina para la promoción y protección de los derechos humanos. En este papel de esta significación se dice que esto merece un comentario especial, ya que los derechos humanos como posible causa introductor que esta carta andina ha sido un cauce introductor para los derechos humanos y el derecho comunitario. También decimos que la coordinación entre la protección andina y la protección interamericana o universal de los derechos humanos. Bueno, en la protección de los derechos humanos por un ombudsman o defensor del pueblo andino, decimos que es otro conducto para la introducción de la defensa de los derechos humanos dentro de este proceso, ya que el ombudsman o defensor del pueblo en la Unión Europea su instauración ha contribuido a acercar al ciudadano a la institucionalidad comunitaria y ha proporcionado una mayor transparencia en la gestión administrativa. Y como conclusión, podemos decir que todo lo anteriormente dicho revela que estamos presenciando el desarrollo de un orden plural y complementario en la tutela de los derechos humanos. Plural, ¿por qué? Porque se dice que a las instancias nacionales y a los organismos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos se suman unos órganos jurisdiccionales tanto como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y quizás también el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Muchas gracias.